Montserrat, una montaña sagrada, un lugar donde millones de personas buscan paz, silencio y respuestas. Pero un 14 de diciembre de 2024, ese silencio se rompió con un grito. Un hombre había caído al vacío, y ese hombre no era cualquiera. Era Isaac Andic, el fundador de Mango, uno de los empresarios más ricos y poderosos de España. Lo que al principio parecía un accidente, pronto se convirtió en una sombra, porque el único testigo de aquella caída fue su propio hijo. Y desde entonces, una pregunta flota entre las paredes del imperio que él creó. ¿Cayó o lo empujaron? Hola, soy César y bienvenidos a Sí Matan, vuestro canal de True Crime en español. Antes de empezar, quiero agradeceros como siempre el apoyo que dais a cada vídeo. Cada comentario, cada palabra, cada like me recuerda por qué sigo aquí, para contar historias que merecen ser recordadas. Si os gusta este contenido, suscribíos, dejad vuestro like, activad la campanita para no perderos ningún caso y seguidme también en Instagram. Y atentos, también en Spotify e iVoox, donde ya podéis escuchar las historias en formato podcast, tal y como muchos me habíais pedido. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar no es solo la historia de un empresario brillante, sino también la de un hombre que escaló hasta la cima y que quizá justo allí encontró su precipicio. Nos situamos en Estambul en 1953. El sonido de los bazares llenaba el aire con gritos de comerciantes y olor a especias. Allí nació Isaac Andic, hijo de una familia judía sefardí que hablaba una lengua antigua, el ladino, una mezcla de hebreo y castellano del siglo XV. Su infancia fue humilde, pero desde pequeño mostraba una cualidad que marcaría su vida, una mezcla de curiosidad y ambición que parecía inagotable. En 1969, con apenas 16 años, su familia emigró a Barcelona. Llegaron con poco más que una maleta y un apellido difícil de pronunciar. Isaac no hablaba bien el idioma, pero entendía algo que vale más que cualquier título: cómo vender. Empezó recorriendo mercados con un amigo, vendiendo camisas y vaqueros que compraba en Marsella. Viajaba en autobuses baratos, dormía en pensiones y aprendía rápido. Miraba los tejidos, los tocaba, los olía. Sabía distinguir la prenda que iba a gustar de la que no saldría del perchero. Y en ese instinto se escondía su genio. En los años 70 fundó su primera marca, Sayan, junto a su hermano Naman. Era un proyecto modesto, pero detrás de aquel pequeño taller ya se gestaba algo grande. Andic no solo vendía ropa, vendía una idea: que vestir bien no tenía por qué ser un lujo. En 1984, mientras España se preparaba para los Juegos Olímpicos y para abrirse al mundo, él decidió que su marca también debía hacerlo. Nació Mango, un nombre corto, fácil de recordar y pronunciable en cualquier idioma. Lo eligió, según contó después, porque lo escuchó en una calle de París y le pareció perfecto. Simple, exótico, global. La primera tienda abrió en el Paseo de Gracia y desde entonces nada volvió a ser igual. Isaac Andic no creía en el azar. Cada escaparate, cada foco, cada color era probado por él. Visitaba las tiendas de noche sin avisar para observar cómo se comportaban los empleados. Tomaba notas mentales, corregía detalles, cambiaba maniquís. Era obsesivo hasta la extenuación. Uno de sus antiguos directivos diría años después: no necesitaba levantar la voz, bastaba con una mirada suya para entender que algo no le gustaba. Mientras otros empresarios delegaban, Andic supervisaba. Mientras otros dormían, él calculaba. Y así, paso a paso, fue construyendo un imperio que competía directamente con Inditex. Pero a diferencia de Amancio Ortega, que evitaba los focos, Andic sí disfrutaba del reconocimiento, aunque lo dosificara. Su imagen pública era la del genio silencioso, el hombre que había convertido la discreción en una marca. A comienzos de los años 2000,
Mango era ya una multinacional, más de 100 aperturas por año, más de 120 países y una facturación que lo situaba entre las mayores fortunas de Europa. Pero detrás de la perfección del escaparate había otra historia, una más íntima, más humana, y como suele ocurrir en los imperios familiares, más peligrosa. Porque si Isaac había creado Mango con sus manos, su obsesión era mantenerla bajo su control. Y el único capaz de arrebatarle ese poder no estaba fuera, sino dentro de su propia casa. Su hijo Jonathan había crecido viéndolo todo, había aprendido del maestro y con el tiempo quiso ocupar su lugar. Ahí comenzó una lucha silenciosa, una guerra fría entre padre e hijo, entre el legado y la ambición. Jonathan Dick creció entre almacenes, probadores y reuniones de empresa. Mientras otros niños jugaban en parques, él pasaba las tardes en oficinas llenas de bocetos, tejidos y cuentas. Su padre no creía en la infancia como un espacio para soñar, sino para aprender. En Mango no hay herederos, solía decir, solo trabajadores. Y así fue como Jonathan, desde muy joven, asumió que algún día le tocaría recoger el testigo. Estudió en Suiza, en Estados Unidos, en escuelas de negocios que formaban a los líderes del futuro. Aprendió idiomas, estrategia, marketing, pero lo que nunca aprendió fue a ganarse la aprobación de su padre. Cuando regresó a Barcelona, encontró a un hombre que no había cambiado nada. Isaac seguía controlando hasta la última bombilla de cada tienda y su entorno lo veneraba como si fuera un profeta. En Mango, la palabra del fundador era ley, y la ley no se discutía. Jonathan empezó con puestos secundarios, supervisión del producto, desarrollo internacional, innovación. Pero cada vez que intentaba introducir algo nuevo, una campaña, un diseño, un cambio, su padre intervenía, revisaba, corregía o simplemente lo desautorizaba. Tu entusiasmo es peligroso, le dijo una vez durante una reunión. En los negocios, el impulso es lo más parecido a la ruina. Aquella frase quedó grabada en Jonathan. Era la forma elegante de decirle, aún no eres digno de mandar. Durante un tiempo intentó adaptarse. En 2008 impulsó la creación de Mango Man, la línea masculina de la marca, una idea que su padre consideraba innecesaria, pero funcionó. Y por primera vez, Isaac pareció reconocer su mérito. Le dio un cargo más alto, más responsabilidades y hasta lo presentó como su sucesor natural en alguna entrevista cuidadosamente planificada. Parecía el inicio de una nueva etapa, pero fue solo una tregua. Jonathan quería modernizar la empresa, digitalizarla, actualizar su comunicación, abrirse a un público más joven, competir de tú a tú con Zara y H&M en el terreno online. Isaac, en cambio, creía que el alma de Mango estaba en las tiendas físicas, en el olor, en la iluminación, en la experiencia. Las reuniones se volvieron tensas. Padre e hijo ya no se miraban igual. Uno representaba el pasado, el otro un futuro que aún no había llegado. Quería demostrarle que podía hacerlo mejor, contaría años después un amigo cercano a Jonathan. Pero Isaac no soportaba que nadie tocara lo que él había construido. Poco a poco, la empresa se convirtió en un campo de batalla. Los directivos tenían que elegir de qué lado estaban, porque en Mango las lealtades se medían en silencios. Jonathan empezó a trabajar con su propio equipo, más joven, más tecnológico. Isaac lo observaba con una mezcla de orgullo y sospecha. Sabía que tarde o temprano su hijo intentaría tomar el control. Y ese día llegó. En 2012, Isaac lo nombró vicepresidente. Fue el ascenso que llevaba esperando toda su vida. Pero lo que no imaginaba es que ese título sería una jaula dorada. En la práctica, nada cambiaba. Todas las decisiones seguían pasando por su padre. Jonathan tenía firma, pero no poder real. Y ese vacío empezó a envenenarlo. La frustración se transformó en distancia. Dejaron de comer juntos, de llamarse, de verse fuera del trabajo. Cuando coincidían en eventos, apenas intercambiaban palabras. Para la prensa, seguían siendo los Sandik, un imperio familiar unido. Pero dentro, el silencio era más elocuente que cualquier declaración. Una de las reuniones más tensas ocurrió a finales de 2014. Jonathan propuso cerrar tiendas físicas poco rentables y reforzar el canal digital.
Había preparado informes, estadísticas, proyecciones. Habló durante 20 minutos. Su padre lo escuchó en silencio y cuando terminó, solo dijo: Internet no vende emociones, una tienda sí. Después se levantó, dio media vuelta y se marchó. Nadie se atrevió a seguir hablando. Ese día, Jonathan comprendió que mientras su padre estuviera vivo, nunca sería el líder. En 2015, Isaac retomó la presidencia ejecutiva, reestructuró la empresa, cambió al equipo directivo y, sin decirlo abiertamente, redujo el papel de su hijo a algo casi testimonial. Le dejó un despacho y un cargo, pero no una función. Era una forma elegante de apartarlo sin despedirlo. Quienes lo conocían aseguran que Jonathan nunca se recuperó de aquel golpe. Pasó meses sin aparecer por las oficinas, viajó al extranjero, dio entrevistas vagas sobre innovación y sostenibilidad y evitó hablar de su padre en público. Para entonces, el vínculo entre ambos era prácticamente inexistente. Solo coincidían en eventos familiares o en reuniones del consejo. Ni una comida juntos, ni una cena, ni un gesto de reconciliación. Isaac, por su parte, parecía más activo que nunca. A sus 70 años seguía viajando, revisando tiendas, obsesionado con dejar Mango a salvo antes de morir. Pero lo que no sabía era que su obsesión por controlar el legado lo estaba acercando al punto donde ningún control serviría de nada. En los meses previos a su muerte, Isaac revisó su testamento, habló con abogados y asesores sobre cómo proteger la empresa. Y aunque nadie lo confirmó oficialmente, algunos aseguran que planeaba reducir la participación directa de Jonathan. Una decisión tan delicada que, según quienes lo rodeaban, pensaba comunicársela personalmente, a solas, sin abogados, sin testigos. El 13 de diciembre de 2024, padre e hijo se reunieron en la sede de Mango en Palau-Solità y Plegamans. Fue un encuentro breve y tenso. Al día siguiente subieron juntos a Montserrat. Solo uno de ellos volvería con vida. Era sábado 14 de diciembre de 2024, una mañana clara de aire frío y cielo limpio sobre la montaña de Montserrat. Los turistas aún no habían llenado los caminos y el murmullo de la naturaleza apenas se interrumpía por el viento que bajaba entre las rocas. A las 10:30, un coche gris se detuvo en el aparcamiento de Collbató, en la ladera sur de la montaña. Del vehículo bajaron dos hombres, Isaac Andic y su hijo Jonathan. Ambos vestían ropa deportiva. Era una caminata habitual, un recorrido sencillo que el fundador de Mango conocía bien. Un paseo entre padre e hijo, o al menos eso parecía. Caminaron durante casi una hora. Los testigos que los vieron pasar, un matrimonio que desayunaba en una terraza cercana, recordaron que no hablaban entre ellos. Parecían dos extraños, dirían después. Uno iba delante y el otro detrás. La distancia entre ambos era física y simbólica. A medida que avanzaban por el sendero que conduce a las cuevas del Salnitre, el terreno se volvía más irregular. Tramos de piedra suelta, pasarelas de madera, barrancos a los lados. Nada demasiado peligroso, pero lo suficiente como para obligar a caminar con precaución. Isaac, que ya pasaba de los 70, caminaba con paso firme pero lento. Jonathan, más ágil, iba unos metros por delante. De vez en cuando su padre se detenía, miraba el reloj, se acomodaba la mochila y retomaba el paso. Quienes lo conocían dicen que detestaba la improvisación, incluso al caminar. Medía cada paso igual que medía los escaparates de sus tiendas. A las 12:45 estaban ya a más de 800 metros de altitud. Fue allí, en un tramo donde el sendero se estrecha, cuando todo cambió. Según el relato de Jonathan, escuchó un ruido fuerte, como una piedra cayendo. Se giró y su padre ya no estaba. Corrió hasta el borde del camino y miró hacia abajo. A más de 100 metros, entre los arbustos, distinguió algo que brillaba al sol. Eran las gafas de Isaac. Dijo que gritó su nombre varias veces. No obtuvo respuesta. Durante 7 minutos no hizo ninguna llamada, no pidió ayuda, no buscó señal, solo esperó. A las 12:52 marcó un número, pero no fue el 112. Llamó primero a Estefanía Nut, la pareja de su padre.
la mujer que había estado a su lado durante los últimos años. Estefanía, se ha caído, dijo con voz contenida. Ella, confundida, preguntó dónde estaban. Jonathan respondió que no lo sabía con exactitud. Colgó. 7 minutos después hizo la llamada al 112. Su tono, según el operador, era sereno. Describió la situación, dio unas coordenadas imprecisas y dijo que no podía acercarse al cuerpo porque era peligroso. El operador le preguntó si su padre respiraba. Jonathan respondió: «Creo que no». La llamada duró 1 minuto y 30 segundos y durante todo ese tiempo no se escuchó viento, ni jadeos, ni ruido de fondo. Solo su voz. A la 1:20 el helicóptero de los bomberos sobrevolaba la zona. Tardaron casi 1 hora en localizar el cuerpo. El barranco era profundo pero accesible. Isaac Andic yacía boca arriba sin signos de lucha, sin sangre visible. Tenía múltiples fracturas y un traumatismo craneal severo. Murió en el acto. El forense confirmó la caída, pero algo no cuadraba. El cuerpo había caído limpio, directo, sin rodar, sin arrastrar tierra. Los restos vegetales en su ropa no coincidían con la vegetación de la zona más alta. Y lo más extraño, en el punto donde, según Jonathan, su padre resbaló, la tierra estaba compacta. No había huellas recientes ni rastro de deslizamiento. Un bombero veterano que participó en el rescate lo dijo en voz baja: «Esto no parece un accidente. No aquí, no así». Esa frase quedó registrada en el parte interno del operativo, pero oficialmente, aquella tarde, la causa de muerte fue catalogada como caída accidental. A las 3:10, Jonathan descendió acompañado por 2 agentes. Tenía la mirada perdida, las manos en los bolsillos. Respondía con frases cortas. «Estábamos caminando, escuché un ruido y ya no estaba». Nada más. Esa misma noche el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cataluña. La autopsia preliminar confirmó las fracturas, pero no encontró heridas defensivas ni golpes previos. Todo indicaba un accidente. Y sin embargo, los que habían estado allí no podían quitarse de la cabeza la misma idea. Era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado fácil. A la mañana siguiente, los titulares se multiplicaron. Muere Isaac Andic, fundador de Mango, tras sufrir una caída en Montserrat. Las redes se llenaron de mensajes de condolencia, de fotografías antiguas, de palabras de admiración hacia el empresario que había vestido a medio mundo. Pero en la comisaría de Martorell, mientras los periódicos aún imprimían sus portadas, un inspector veterano escribió una nota al margen del informe inicial. El relato del acompañante presenta inconsistencias. Recomiendo revisión. Esa frase, simple y discreta, fue el primer paso de algo que nadie esperaba: la transformación de un supuesto accidente en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años. Durante las primeras semanas, todo se movió en silencio. La autopsia oficial había sido clara: caída mortal compatible con accidente, sin heridas previas, sin signos de violencia. Caso cerrado. Pero para los Mossos d'Esquadra algo no encajaba. Los detalles del informe parecían demasiado limpios, como si la realidad hubiera sido pulida con cuidado. Y en casos así, los detalles son los que delatan las mentiras. El inspector que había firmado aquella nota marginal, un veterano de homicidios con 20 años de experiencia, pidió revisar el expediente completo. Solicitó los audios, las coordenadas, las fotos del terreno, el registro de llamadas y las imágenes del dron del equipo de rescate. Tardó 3 días en analizarlas y cuando terminó, su informe fue breve. El accidente es posible, pero improbable. La clave estaba en los tiempos. La llamada de emergencia se realizó 7 minutos después de la caída. Demasiado tiempo para alguien que acaba de ver morir a su padre. Y más extraño aún, Jonathan no parecía alterado durante la conversación. Su tono era plano, controlado, casi técnico. El operador del 112 lo recordaría así. No lloraba, no gritaba. Parecía describir una escena que no estaba ocurriendo en ese momento. Cuando los agentes cruzaron los datos del teléfono con la señal GPS, descubrieron otra anomalía.
La llamada no se había hecho desde el punto exacto que él había señalado. La ubicación correspondía a un tramo más bajo del sendero, unos 200 metros alejado del supuesto lugar de la caída. Eso significaba una cosa: Jonathan se había movido antes de llamar, y nadie sabía por qué. Cuando alguien tarda en pedir ayuda, es porque necesita tiempo para decidir qué va a decir, comentó uno de los agentes del equipo técnico. A finales de enero de 2025, la jueza de instrucción recibió un nuevo informe. En él, los Mossos sugerían reabrir el caso alegando contradicciones en el relato y una serie de comportamientos que no cuadraban con una reacción espontánea ante un accidente. El documento incluía una lista de 8 incongruencias, desde la posición del cuerpo hasta el orden de las llamadas, pasando por la eliminación de ciertos datos del teléfono móvil de Jonathan. La jueza ordenó una ampliación pericial, y con esa decisión el caso del fundador de Mango volvió a la vida. El 14 de febrero, Jonathan Andic fue citado a declarar como investigado. Llegó al juzgado de Martorell acompañado de su abogado Cristóbal Martel, uno de los más conocidos del país, el mismo que había defendido a políticos, banqueros y miembros de la familia real. Su aspecto era impecable: traje oscuro, gesto firme, mirada contenida. Parecía preparado para un consejo de administración, no para un interrogatorio por la muerte de su padre. Durante más de 2 horas respondiendo a las preguntas de la jueza, repitió la versión inicial. Su padre iba detrás, escuchó un ruido, se giró y ya no lo vio. No pudo acercarse porque el terreno era peligroso. Llamó primero a Estefanía Nutt, la pareja de su padre, porque fue lo primero que se le ocurrió. Pero cada respuesta parecía cuidadosamente calculada. No había emoción, solo control. La jueza le pidió que describiera el punto exacto del accidente. Jonathan dudó, dijo que era una curva con piedras sueltas. Esa curva no existía. También afirmó que había intentado mirar hacia el fondo del barranco, pero que no se acercó por miedo a caer. Sin embargo, las huellas encontradas en el borde indicaban lo contrario. Alguien se había aproximado más de lo que él reconocía. Cuando le preguntaron qué había hecho después de la caída, respondió: me senté, no sabía qué hacer. El fiscal lo miró en silencio. Le pidió que aclarara por qué esperó tanto para llamar al 112. Jonathan bajó la vista y dijo: no sé, supongo que estaba en shock. Y entonces la jueza formuló la pregunta que marcaría la investigación. ¿Por qué entonces en su llamada no se le oye alterado? Silencio. En ese instante, hasta los ventiladores del techo parecieron detenerse. Jonathan no contestó. Su abogado intervino. La declaración terminó minutos después. Al salir del juzgado, la prensa lo esperaba. Cámaras, micrófonos, flashes. Ninguna palabra. Solo una frase pronunciada en voz baja antes de subir al coche. Mi padre era mi ejemplo. Lo que se diga, me da igual. Mientras tanto, en los despachos de los Mossos, la investigación seguía. Analizaron el teléfono de Jonathan, pero el dispositivo no coincidía con el que había usado el día del suceso. Cuando se le preguntó por el anterior, respondió que se le había estropeado y que lo tiró. Nadie encontró el móvil original. Una casualidad demasiado conveniente. El informe final de esa fase fue demoledor. La reconstrucción de los hechos no es compatible con un accidente espontáneo. Con esa frase, el caso pasó oficialmente a manos de la Unidad de Homicidios Complejos, y lo que hasta entonces había sido una tragedia empezó a parecer otra cosa. Cuando los investigadores empezaron a buscar un motivo, no tuvieron que mirar muy lejos. En las historias familiares donde hay millones de por medio, el dinero casi nunca es el origen del conflicto, pero siempre acaba siendo la excusa perfecta. Isaac Andic no solo había construido un imperio, también había diseñado su propio futuro. Durante los últimos años había reorganizado su patrimonio, reestructurado sociedades y preparado un testamento que debía garantizar la continuidad de Mango, o al menos su control más allá de la tumba. El borrador de ese testamento era tan complejo como sus tiendas. Una parte de las acciones iría a una fundación, otra a sus 3 hijos, Jonathan, Judith y Sarah, y el resto quedaría bajo la supervisión de un consejo asesor independiente.
Jonathan, en teoría, heredaría una porción importante, pero sin poder directo sobre la compañía. El mando real lo ostentaría el consejo. Era una forma de blindar la empresa y al mismo tiempo de mantener a su hijo al margen. Algunos asesores contaron que, en las semanas previas a su muerte, Isaac había mencionado que planeaba hacer cambios significativos en el testamento. Nadie supo qué cambios exactamente, pero una frase suya quedó grabada en la memoria de un colaborador. Jonathan no está preparado para dirigir lo que he construido. En los círculos más cercanos, esa frase sonaba casi a sentencia. Jonathan, por su parte, no lo llevaba en silencio. Había hablado con amigos de su frustración. Decía que su padre no confiaba en él, que lo había humillado públicamente y que lo trataba como a un becario dentro de la empresa que algún día sería suya. Uno de esos amigos, citado de forma anónima en el sumario, resumió el conflicto con crudeza. Jonathan no quería heredar a su padre, quería matarlo simbólicamente, quería demostrar que podía existir sin él. Esa frase, que puede sonar metafórica, fue tomada en serio por la policía, porque detrás de cada metáfora a veces se esconde una intención. Mientras la investigación avanzaba, los Mossos citaron a declarar a una figura clave, Estefanía Nut, la pareja de Isaac durante los últimos 6 años. Es golfista profesional, discreta y siempre elegante. Estefanía había convivido con el empresario en su casa de Sant Junt lejos de los focos. Ella lo conocía mejor que nadie. Durante su declaración habló con serenidad, midiendo cada palabra. Confirmó que la relación entre padre e hijo se había deteriorado profundamente, que discutían con frecuencia pero no de forma violenta. Era un conflicto frío, silencioso, dijo. No se insultaban, simplemente se ignoraban. Relató que, semanas antes de la tragedia, Isaac le había confesado que estaba cansado. Decía que ya no podía confiar en Jonathan, que había tomado decisiones que iban en contra de la empresa y de la familia, y que pensaba dejar todo cerrado antes de fin de año. El todo cerrado no solo significaba el testamento, sino una nueva estructura patrimonial que, según Estefanía, dejaría a Jonathan con menos poder del esperado. Una decisión que él ya intuía. La jueza le pidió a Estefanía que concretara si Isaac había expresado miedo o preocupación en los días previos. Ella asintió. Dijo que lo notaba inquieto, distraído, como si tuviera algo importante que resolver, y que aunque no lo dijo abiertamente, percibió en él una necesidad de cerrar asuntos pendientes con su hijo. Al despedirse, el día antes del accidente, Isaac le dijo una frase extraña: «Mañana será un día importante. Después podremos descansar». Estefanía pensó que se refería a una conversación empresarial. Nunca imaginó que sería la última vez que lo vería con vida. Cuando los investigadores escucharon ese testimonio, el caso dio un vuelco. La reunión del día anterior, las supuestas tensiones, la herencia, la caminata sin testigos, todo parecía encajar en un mismo relato. Si él pensaba comunicarle una decisión que lo dejaba fuera del control de Mango, la montaña no fue un destino, fue una trinchera. En paralelo, salía a la luz que Estefanía había reclamado una compensación económica tras la muerte de Isaac. 70 millones de euros por convivencia estable. Decía que durante 6 años había compartido vida y bienes con él. Jonathan y sus hermanas se negaron, ofrecieron menos. Ella rechazó y presentó una demanda. Las tensiones familiares se convirtieron en una tormenta legal. Los medios comenzaron a publicar filtraciones y la imagen pública del Imperio Mango empezó a agrietarse. Jonathan evitaba aparecer en público. Los abogados hablaban por él. Su gesto era siempre el mismo, inexpresivo, casi ausente. Mientras tanto, el nombre de Estefanía se convertía en protagonista involuntaria del drama. Los Mossos siguieron tirando del hilo. Examinaron los correos electrónicos de los meses previos, los movimientos de cuentas, las transferencias entre sociedades, y hallaron algo curioso: una operación patrimonial que se había frenado justo antes de la muerte de Isaac y que habría modificado el reparto accionarial del grupo familiar. Una operación que Jonathan conocía y que, de haberse completado, lo habría dejado fuera de la gestión definitiva.
El motivo económico en ese momento dejó de ser una hipótesis para convertirse en un punto de apoyo. No probaba nada, pero explicaba mucho. En su informe, los Mossos fueron claros. El fallecido estaba en proceso de cambiar la estructura de control de su grupo empresarial. El principal beneficiario potencial de su muerte inmediata sería su hijo Jonathan. Una frase seca, sin adjetivos, pero con todo el peso de la sospecha. En ese punto, el caso ya no se sostenía sobre un barranco. Sostenía un triángulo peligroso, un padre poderoso, un hijo desplazado y una mujer que entre ambos sabía demasiado. El dispositivo que realizó la llamada al 112 no era el mismo que se había usado en los días previos. El identificador del terminal, el email, correspondía a otro modelo, un teléfono distinto, activado apenas unas horas antes del suceso. Los Mossos cruzaron fechas, ubicaciones, mensajes y conexiones antenas. La secuencia era inquietante. El 13 de diciembre, la víspera de la tragedia, el teléfono habitual de Jonathan se apagó a las 9:47 de la noche. Nunca volvió a encenderse. A la mañana siguiente, a las 8:12, otro dispositivo registrado con su misma línea se activó por primera vez. Ese fue el que utilizó para llamar al 112. Los investigadores redactaron un informe de una sola frase. El cambio de terminal no se corresponde con un accidente fortuito. Era un dato frío, pero demoledor. ¿Por qué alguien cambia de móvil justo antes de un suceso que marca su vida? ¿Y por qué desaparece el anterior? Las sospechas crecieron. El fiscal pidió autorización judicial para registrar la vivienda de Jonathan, así como las oficinas donde trabajaba. En el domicilio hallaron dispositivos antiguos, discos duros externos y varios pendrives. Nada incriminatorio a primera vista, pero un disco duro marcado con una etiqueta blanca donde se leía fotos familia llamó la atención de los peritos. Al analizarlo, descubrieron que había sido formateado apenas 3 días después del suceso. Y aunque la mayoría de archivos estaban borrados, se pudieron recuperar fragmentos de correos electrónicos y conversaciones. Entre ellos, un intercambio breve, fechado una semana antes de la muerte de Isaac. Un correo enviado desde la dirección personal de Jonathan a un contacto identificado solo como A. Prats. Si no se firma esta semana, no habrá más opción. Necesito resolverlo antes del cierre de año. Cueste lo que cueste. No se especificaba qué debía firmarse, ni a qué se refería exactamente. Pero las fechas coincidían con el movimiento patrimonial que su padre planeaba formalizar. Ese correo fue incorporado al sumario, y con él las dudas se transformaron en sospecha formal. En paralelo, los Mossos organizaron una reconstrucción judicial en el lugar de los hechos. Aquel día, el cielo de Montserrat estaba cubierto y el viento soplaba con fuerza. Jonathan acudió acompañado por su abogado y un perito de parte. Se colocó en el sendero, recreó los pasos, señaló el punto donde supuestamente su padre cayó. El georradar detectó irregularidades en el terreno. La tierra mostraba signos de haber sido removida después del suceso, como si alguien hubiera intentado disimular huellas o marcas. Además, el punto señalado no coincidía con el registrado en el GPS del reloj inteligente que Isaac llevaba en la muñeca. Según los datos extraídos del dispositivo, la caída se produjo unos 20 metros más adelante, en una zona donde el sendero se abre al vacío sin barreras de protección. Allí, los peritos encontraron algo inesperado. Un pequeño fragmento metálico, del tamaño de una uña, que podría pertenecer a la hebilla de una mochila o a un bastón telescópico. Estaba doblado, oxidado, con rastros de presión reciente. El hallazgo fue discreto, pero suficiente para que la jueza ordenara conservar la pieza como prueba. Podría ser irrelevante o podría ser la pieza que falta en el puzzle, anotó en el acta. Cuando Jonathan descendió del monte tras aquella reconstrucción, su rostro era de piedra. No pronunció palabra, no miró a la prensa, no saludó a nadie. Solo se ajustó las gafas de sol y se marchó. Esa misma noche, un periodista especializado en sucesos publicó un artículo que reventó la calma mediática. Los Mossos sospechan que la muerte del fundador de Mango no fue accidental.
La noticia corrió como un incendio. Por primera vez, el apellido Andik se asociaba no con moda, sino con misterio. Y lo que hasta entonces parecía un accidente trágico, empezó a oler a crimen cuidadosamente disfrazado. Mientras los mozos afinaban cada detalle del sumario, el entorno de Mango se blindó. El silencio se convirtió en norma. Nadie hablaba, ni directivos, ni familiares, ni amigos. En los pasillos de la sede de Palau Solità i Plegamans, el ambiente era denso, casi irrespirable. Los empleados evitaban pronunciar el nombre de Jonathan en voz alta, y los veteranos, aquellos que habían trabajado junto a Isaac durante décadas, caminaban con la mirada baja, como si la lealtad al fundador siguiera vigente incluso después de su muerte. La empresa emitió un único comunicado. Mango agradece las muestras de cariño y pide respeto ante la investigación abierta. Nada más. Ni un nombre, ni una fecha, ni una aclaración. Solo una línea de contención. Pero por dentro, las grietas eran evidentes. Algunos miembros del Consejo de Administración comenzaron a inquietarse. El apellido Andik era el alma del grupo, su marca, su identidad. Si el hijo del fundador acababa implicado en un caso penal, la reputación de Mango se hundiría en cuestión de días. Y en el mundo empresarial, la reputación vale más que la verdad. Por eso, durante semanas, los asesores externos trabajaron sin descanso, filtraron versiones, redactaron comunicados que nunca se publicaron y contrataron a expertos en gestión de crisis. El objetivo era claro: mantener el control. Mientras tanto, la familia se resquebrajaba. Judith y Sara, las hermanas menores, rompieron el contacto con Jonathan. Una de ellas, según fuentes próximas, le reprochó directamente el haber ido solo con su padre aquel día. «Podías haber evitado esa caminata», le dijo. Él respondió con un silencio que valía más que 1000 palabras. En los días posteriores al funeral, las tensiones se hicieron públicas. Hubo discusiones sobre la herencia, sobre quién debía ocupar el puesto en el consejo y sobre cómo gestionar el legado de Isaac. Algunos querían mantener su filosofía intacta, otros exigían cambios drásticos. Jonathan, oficialmente al frente del grupo, parecía un hombre aislado, cercado por abogados y asesores. «Ya no se comporta como un directivo», comentó un antiguo empleado. «Se comporta como alguien que intenta sobrevivir». El miedo empezó a extenderse. Periodistas que cubrían el caso recibieron llamadas anónimas, advertencias veladas, mensajes sin firma. «Deja el tema, no sabes con quién te estás metiendo». Una reportera de La Vanguardia declaró más tarde que un hombre le esperó en el aparcamiento de su casa y le dijo con voz firme: «Montserrat, fue un accidente, escríbelo así». Pero lo más inquietante no ocurrió fuera, sino dentro del círculo familiar. A mediados de marzo, Estefanía Nut denunció ante la policía que alguien había intentado acceder a su vivienda en Sant Just. No forzaron la cerradura, no robaron nada, solo abrieron la puerta lo justo para dejar una nota escrita a mano sobre la mesa del recibidor. Solo 3 palabras: «Deja de hablar». El papel no tenía huellas, ni ADN, ni pistas, pero el mensaje era claro. Y Estefanía, que hasta ese momento había colaborado con la investigación, dejó de hacerlo. Canceló las entrevistas, no acudió a nuevas citaciones y se marchó temporalmente a Alemania. Desde entonces no ha vuelto a hablar públicamente del caso. La jueza, viendo el cerco mediático y el silencio repentino de los testigos, ordenó discreción total. Ninguna filtración, ningún comunicado. Pero el rumor ya estaba en la calle. Algunos medios empezaron a titular con palabras cada vez más arriesgadas: «El misterio de Montserrat», «El silencio de Mango», «Un imperio bajo sospecha». Y el público, que hasta entonces había admirado a la familia Andik como un ejemplo de éxito, empezó a verlos de otro modo, no como empresarios, sino como protagonistas de una historia turbia, llena de secretos, tensiones y un cadáver que aún no había dicho su última palabra. Entretanto, en el despacho de la jueza, los informes se acumulaban. Los mozos habían solicitado nuevas pruebas,
una simulación en 3D del recorrido, una recreación del ángulo de caída y un estudio biomecánico del impacto. Cuando el informe llegó, el resultado fue demoledor. El cuerpo del señor Andic no cayó desde la posición descrita por el testigo. La trayectoria es incompatible con una pérdida de equilibrio. La caída fue provocada por una fuerza externa. Una frase seca, matemática, pero definitiva. A partir de ese momento, la palabra accidente desapareció del expediente y fue reemplazada por una más inquietante: homicidio. A finales de septiembre de 2025, la investigación ya había superado los 10 meses. 10 meses de hipótesis, silencios y sospechas, pero también de un trabajo minucioso. Reconstrucciones digitales, análisis de ADN, peritajes financieros y testimonios cruzados. Los Mossos d'Esquadra entregaron a la jueza un informe final de más de 200 páginas, un documento que, según fuentes judiciales, no acusaba directamente, pero tampoco exoneraba. La pieza central era una frase del inspector principal: el entorno del fallecido presenta motivaciones económicas, emocionales y patrimoniales suficientes para considerar la muerte como sospecha. Era la forma jurídica de decir lo que todos ya pensaban: que Isaac Andic no cayó solo. A esas alturas, el círculo familiar estaba fracturado. Jonathan apenas mantenía contacto con sus hermanas. Estefanía seguía fuera del país y los abogados, mientras tanto, negociaban la reestructuración del grupo familiar. La fortuna del fundador, más de 1.500 millones de euros en participaciones, inmuebles y sociedades, se había convertido en una bomba de relojería. Una bomba que todos querían desactivar, pero nadie sabía cómo. El Consejo de Mango decidió actuar antes de que el caso destruyera su reputación. Convocaron una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede central. Solo 6 personas asistieron: los 3 hijos, 2 abogados y un representante de confianza de la familia. Durante más de 4 horas hablaron de herencias, participaciones y declaraciones. Jonathan escuchaba en silencio. No interrumpió ni una sola vez. Cuando la reunión terminó, dijo algo que nadie esperaba: papá hizo de Mango su tumba. Ahora nosotros viviremos dentro de ella. Y se marchó sin despedirse. Semanas después, los Mossos entregaron los resultados de una prueba que habían mantenido en reserva. Las microfibras halladas en la ropa de Isaac no coincidían con la vegetación de Montserrat, pero sí con el interior del coche en el que habían viajado ese día. Era un detalle técnico, pero revelador. Significaba que parte de las fibras y del polvo encontrados en su chaqueta provenían del suelo del vehículo, no del camino. En otras palabras, Isaac pudo haber sido inmovilizado o golpeado antes de caer. El hallazgo no bastaba para imputar a nadie, pero reforzaba una tesis que los investigadores ya manejaban en privado: que la caminata no fue casual, que el encuentro entre padre e hijo era algo más que una simple excursión, y que la montaña fue quizá el escenario elegido para un cierre definitivo. El fiscal pidió prudencia: sin testigos, sin vídeo, sin confesión. El caso estaba condenado a vivir en la duda. Pero los Mossos no renunciaron. Pidieron mantener abierta la causa a la espera de nuevos indicios. Y aunque oficialmente la instrucción sigue en marcha, fuentes internas reconocen que el caso se ha congelado. No hay pruebas suficientes para acusar, tampoco para archivar. Solo un vacío. El mismo vacío que separaba a padre e hijo aquel día en la montaña. Mientras tanto, Mango continúa operando con normalidad. Las tiendas siguen abriendo, los escaparates se renuevan y los anuncios siguen hablando de moda, libertad y elegancia. Nada en sus vitrinas recuerda al hombre que lo empezó todo. Pero dentro, entre las paredes de cristal de la sede, hay un retrato que Isaac mandó colocar poco antes de morir. Su imagen en blanco y negro, mirando hacia el horizonte. Debajo, una frase escrita con su caligrafía: nada de lo que se construye con amor se destruye con el tiempo. Esa frase se ha convertido en una especie de epitafio silencioso, una ironía cruel si se piensa en lo que vendría después. Porque el tiempo hasta ahora no ha borrado las huellas, solo las ha disimulado.
Y entre los que lo conocieron, queda la sensación de que en esa montaña no se perdió el equilibrio, sino algo mucho más profundo: la lealtad, el perdón y el límite entre la ambición y la sangre. Hay historias que no terminan con una sentencia, ni con un culpable, ni siquiera con una explicación. Hay historias que se quedan suspendidas como una pregunta sin respuesta, repetida en silencio por quienes no pueden dejar de pensar en ella. La muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango, es una de esas historias. Oficialmente sigue sin resolverse, pero todos los que han estado cerca saben que hay verdades que no necesitan una firma judicial para ser evidentes. Un padre que construyó un imperio desde la nada, un hijo que creció bajo su sombra, una herencia que pesaba más que el amor, y una montaña que, con el paso del tiempo, se ha convertido en símbolo de todo lo que nunca se dijo. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente aquel día en Montserrat, si fue un accidente, si fue una discusión que se salió de control, o si sencillamente alguien decidió que el silencio era más rentable que la verdad. Pero lo cierto es que aquel caso sigue abierto, y mientras lo esté, la sospecha seguirá viva. Porque al final, más allá de los negocios, de los millones y de las apariencias, hay algo que siempre acaba saliendo a la luz. La verdad no desaparece, solo espera. Y cuando todo lo demás se olvida, ella vuelve, con la misma fuerza con la que cayó aquel cuerpo entre las rocas. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Si te ha parecido interesante, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos casos. Y recuerda que también puedes escuchar todas las narraciones completas en Spotify e iVoox, donde ya estoy subiendo contenido que muchos de vosotros me habíais pedido. Nos vemos muy pronto en una nueva historia real. Otra historia que demuestra que el mal a veces se esconde donde menos lo esperamos. Porque el tiempo borra huellas, pero no la verdad.